Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, mis hermanos, queridos, preciosos. El Señor los bendiga en este tiempo de alabanza a nuestro Rey, Señor Dios fuerte y poderoso. Bendiciones, hermanos. Hermano Juan Diego. Listo, gracias Blanca. Saludos hermanos a quienes nos han ido acompañando durante los últimos minutos, los últimos segundos. Gracias Felipe una vez más. El Señor le ha dado a este matrimonio un par de corazones que arden por su evangelio, así que eso es lo que se necesita para poder
dirigir el tiempo de los cánticos, de las alabanzas. Así que gracias, Felipe, por tan linda armonía que hacen juntos. Esa voz de hombre y de mujer que se necesita tanto para estos himnos, para estos coros tan maravillosos. Hoy, hermanos, vamos a estar sumergiéndonos en el final del capítulo 18 del Evangelio de Juan y el comienzo del capítulo 19. Así que quiero que me acompañen, por favor, hermanos, allí en sus Biblias, a la escritura que el Señor tiene hoy, separada para la enseñanza de nosotros. El día domingo pasado estuvimos revisando cómo el Señor tuvo el primer momento con Pilato, llevado a Poncio Pilato, y cómo pudimos ver de forma clara, reflejada, su supremacía en su fidelidad, en su carácter eterno, en su carácter verdadero. Cristo nos dejó en claro: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato terminó el momento diciéndole a los judíos: yo no hallo ningún delito en él. La población estaba enardecida, querían asesinar a Jesús, por más de que esto iba en contra de su ley. Hoy nos vamos a concentrar del versículo 38, del versículo 18, hasta el capítulo 9, versículo 16. Así que, amados hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le hicieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Amado Cristo, oh Señor, nuestro intermediario maravilloso,
Gracias te damos una vez más esta mañana por haber cumplido, Señor, el acto de redención, de amor, de misericordia más asombroso, jamás registrado en la historia. Dios, por haber mirado nuestros corazones, oh Señor, y habernos llamado al arrepentimiento. Hoy nos encontramos delante de ti conscientes, Señor, de tu sacrificio. Humillamos nuestro intelecto delante de ti, humillamos todo nuestro corazón para atender, para abrir, Señor, nuestros oídos a lo que dice tu palabra. Nuestros corazones están deseosos de conocer, Señor, los detalles de este momento previo a tu crucifixión. Oh Dios, oro por mis hermanos, oro por tu iglesia, oro por cada miembro, Señor, que está aquí presente, para que podamos, Señor, estar juntos en ese amor hacia tu palabra. Gracias te damos, oh Padre amado, danos sabiduría. Espíritu Santo, inunda nuestros corazones de deseo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, como ustedes ya lo han podido observar, lo han podido ver hasta aquí, vemos que hay un momento previo a la crucifixión de Cristo. No es inmediata, no es que Jesús se entrega, no es que Jesús sufre voluntariamente y dice, listo, ya estoy todo ok para ir a la cruz. Cristo sufre. Había de cumplirse lo que estaba escrito en Isaías 53, que Jesucristo era el siervo sufriente. Había de cumplirse el sacrificio de Cristo tal como el Padre lo había estipulado. Hoy vamos a ver aquí, hermanos, nuevamente al personaje Pilato como quien aparece más en las escenas que vamos a encontrar aquí. Pilato se encuentra en un conflicto interno, se encuentra en un dilema, saber qué va a hacer con Jesús. Por lo tanto, quiero comentarles un breve conflicto que ha habido a lo largo de los siglos, un largo debate acerca de quién ha sido el responsable de la muerte de Cristo. Algunos culpan a los romanos porque fueron quienes lo sentenciaron y finalmente lo llevan a la cruz. Por otro lado, hay gente que piensa que los judíos, sobre todo los líderes, ¿no?, que fueron los responsables porque pidieron que Pilato lo mate, le dé muerte. Uno de los discípulos, y lo hemos leído y lo recordaremos en Lucas 24:20, que cuando iba camino de Emaús, estaba hablando cómo los sacerdotes y los gobernantes le habían dado muerte y crucifixión a Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 23, vemos que en el día de Pentecostés, Pedro le dice, se dirige a las multitudes en Jerusalén y le dice, a este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Poco después, Pedro vuelve a culpar a sus conciudadanos por la muerte de Cristo. Eso está en Hechos. Y si pueden, está en capítulo más adelante, así que si pueden darle una ojeada, sería maravilloso. Hechos capítulo 3, versículo 13, para que me acompañen allí en la lectura. 3:13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Un capítulo más adelante, Pedro y Juan, en el capítulo 4:10, vemos que Pedro y Juan declaran ante los miembros del Sanedrín que ellos lo crucificaron. Los judíos, por su parte, vamos a ver en Mateo 27:25 que los judíos aceptaron la responsabilidad de la muerte de Cristo. En esa indecisión, aquí Juan no lo registra, pero Mateo sí, cuando los judíos dicen que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es decir,
tú ya te lavaste las manos, tú vas a quedar tranquilo, impune. Nosotros somos los responsables de la muerte de este falso maestro, de este impostor. Era lo que estaba diciendo el mismo pueblo judío. Y la verdad, hermanos, es que humanamente hablando, los romanos tuvieron parte, mientras los judíos fueron los instigadores constantes, con mayor culpa por la muerte de Cristo. Pero la responsabilidad real no recae solamente en ellos. Porque, hermanos, Cristo murió por la propia determinación del Padre al castigar a su Hijo por los pecados de quienes fueran a obtener la salvación. Es por eso que el título para esta mañana, para nuestro mensaje, para nuestro sermón, es el juicio de Cristo guiado por la autoridad del Padre. Y probablemente es que le pudieran dar un vistazo a el flyer que compartimos hace unas horas, pueden ser justamente seguidos por este título que nos concentra en el corazón, en la razón por la cual Cristo está sufriendo. Es la autoridad del Padre. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 11, luego de que Pilato le dice a Jesús, ¿por qué no me hablas? ¿Acaso no sabes que tengo la autoridad para crucificarte como para dejarte libre y dejarte sin ninguna culpa? Y Jesús le dije, tranquilo, le dice aquí el Señor, no te apresures, porque ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si no te fuese dado de arriba. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, era el Padre quien estaba dirigiendo, guiando cada uno de estos sucesos respecto a nuestro Señor. Recuerden que el capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice, he ahí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ya era un anuncio claro de que el Cristo había de sufrir para poder salvar a su pueblo. Por otro lado, vamos a encontrar que el escritor de la breve carta a la iglesia de los Hebreos dijo que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, lo que yo quiero que ustedes entiendan, lo que yo quiero que ustedes puedan estar conscientes es en primer lugar de que Jesucristo no fue una víctima, de que Jesucristo no fue alguien a quien se le vulneraron sus derechos en contra de su voluntad. Jesucristo, hermanos, no fue una víctima. Dejemos de ver a Cristo como la pobre víctima, el pobre personaje que injustamente sufre, y aunque es cierto, pero que lo veamos con esa sensación, como si Cristo necesitara nuestra misericordia. No, Jesucristo no fue una víctima. Y digo esto porque en segundo lugar, nuestros pecados fueron los que lo subieron a la cruz. Fueron nuestros errores, fueron nuestras culpas, fueron nuestros asquerosos y penosos pecados quienes subieron a Cristo a la cruz, pero era necesario porque el Padre ya nos había elegido para que podamos ser salvos. Era imposible que nos acerquemos en nuestra condición así a Dios y que nos acepte. Por lo tanto, tenía que haber un sacrificio. Y el sacrificio era que Jesucristo llegue a la cruz. Por eso es que Jesús le dice a Pilato de forma clara, ninguna autoridad tendrías contra mí si es que no te fuese dada de arriba. A mí nadie me quita mi propia vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Los adversarios judíos buscaron matarlo constantemente. Desde el capítulo 7 vemos que los judíos intentan matar a Jesús, pero no tuvieron éxito porque aún no había llegado su hora. En este momento ya estamos en el momento más glorioso de la crucifixión, del momento de el cumplimiento del propósito de Dios. La próxima semana, aunque se celebra el Domingo de Resurrección en el mundo entero, nosotros estaremos meditando en la crucifixión de Cristo, Cristo crucificado. Estaremos meditando en el corazón de toda la teología que engloba este suceso. Así que les digo esto para que vayan teniendo en expectativa sus corazones. Esto es lo maravilloso de poder tener una serie expositiva, el estar
constantemente dirigiéndonos hacia el mismo texto para que sea una continuidad la que vayamos llevando. Así que de repente si están haciendo anotaciones, lo tienen allí de manera consecutiva. Es un estudio minucioso que vamos haciendo aplicativo respecto a todo lo que el Señor nos muestra aquí, cumpliendo el propósito con el que Juan escribió el Evangelio, para que nosotros creamos que todas las cosas que se dicen de Cristo son ciertas y creyendo tengamos vida en su nombre. Al final, hermanos, Jesucristo no murió porque fuera la intención, maquinación o acción de los propios humanos, sino que murió por la voluntad del Padre, y esa es la tercera razón. ¿Sí? Ya les dije, Jesucristo no era una víctima, nuestros pecados los subieron a la cruz. O sea, nosotros tenemos la culpa de que Jesús haya ido a la cruz. O sea, se puede mencionar en parte, pero no es, o sea, la intención final. Aunque eso sucedió, tenemos que recordar que el Padre ya había decretado todas estas obras. Es en el mismo sermón en el que Pedro se dirige a los judíos en Hechos capítulo 2, donde culpa a los judíos por matar a Jesús. También él afirmó que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Padre ya lo tenía todo predeterminado, anticipado. El determinado consejo de Dios ya lo había decretado así. De la misma forma, Pedro en Hechos 3:18 nos dice de que Dios ha cumplido lo que antes había anunciado por los profetas, que su Cristo había de padecer. Cuando los discípulos estaban viendo esta escena, no entendían cómo el Señor de gloria, el que había hecho callar la tempestad, el que había hecho que el mar se le sujete, los vientos, que él haya podido andar sobre el agua, y que no solamente que él haya podido andar sobre el agua, sino que el mismo Pedro pudo andar sobre el agua por el poder de Cristo, ahora no pueda salvarse de este sufrimiento. Ellos no lo entendían en este momento, pero luego lo entienden cuando el Espíritu Santo viene a sus vidas en el aposento alto. Es por eso que Pedro entiende en Hechos 3:18 y dice, era necesario que el Cristo de Dios tenía que padecer. La naciente iglesia oró así en Hechos 4:27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, a quien ungiste. Y Herodes y Pilato, mire, para ir con exactitud, vayamos unas páginas aquí adelante, Hechos 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo vemos con atención? ¿Quién es el promotor principal de todo este suceso? El Padre. Por lo tanto, ¿quién recibe la gloria? El Padre. Finalmente, Cristo muere en la cruz para la gloria del Padre. Está bien decir Cristo murió por nosotros, está correcto. Está bien decir Cristo fue juzgado injustamente, está correcto. Pero en medio de todo, debemos saber que por sobre todas las cosas, Cristo sufrió para darle gloria al Padre. Esa es la razón fundamental, queridos hermanos. Cristo sufrió para glorificar el nombre que es sobre todo nombre. En un ejemplo de cómo Dios usa la ira de los pecadores para alabarlo, lo podemos encontrar, por ejemplo, en Salmos, capítulo 76, el libro de los Salmos, que vamos a comenzar a leerlo a partir del 1 de abril, en nuestras lecturas, en nuestros audios que venimos compartiendo. A partir del 1 de abril, es decir, a partir de este jueves, vamos a estar comenzando nuestra serie en los Salmos. A Salmo 76, versículo 10, dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Hasta allí. Vemos cómo Dios usa la ira del hombre para cumplir sus propósitos. Lo habíamos estudiado también durante la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan? Con María Sangrienta, Enrique VIII, cómo la ira, el corazón de estos hombres perversos con el fin de
derribar la iglesia, ahora estaban entendiendo de que todo lo que estaba sucediendo era por el plan determinado de Dios. Pablo mencionaba algo similar en Hechos capítulo 13, de que por medio de la ira de estos líderes religiosos, el Padre cumplió las profecías y las palabras dadas por los hombres que fueron usados en el Antiguo Testamento. Y finalmente, como lo mencioné al inicio, en Isaías 53, se menciona algo fundamental. Isaías 53, versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarle. El Señor quiso hacerlo sufrir. El Señor quiso. Esa es la razón, queridos hermanos, de toda nuestra vida en Cristo. De que Cristo quiso, el Padre quiso, perdón. Nuestra vida en Cristo hoy se resume en que el Padre quiso, uno, salvarnos, uno, poder ¿no? Para que podamos ser parte de su familia, dos, usar la ira de los hombres perversos para que se cumplan sus propósitos. Anás, Caifás estaban celebrando de que su deseo se estaba cumpliendo, pero no sabían que Dios estaba usando esa terrible ira de sus corazones para cumplir el acto salvador y único dado por Dios para con la humanidad. Quiso Dios quebrantarle y hacerlo sufrir. Jesús mismo dijo sobre su muerte en Lucas 22, 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según a lo que está determinado. Y una de las declaraciones más maravillosas que encontramos del apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios es 2 de Corintios 5:21, el versículo que tuvo la oportunidad de predicar Josías Grauman, el pastor de la iglesia de Grace Community Church en español. Tuvo la oportunidad de meditar en este texto durante el discipulado eficaz, la conferencia ante su palabra que se dieron durante los primeros días de febrero. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién lo hizo pecado a Cristo? El Padre. ¿Nosotros lo hicimos a Jesucristo pecado? Sí, o sea, en parte nos fue por nuestra culpa, o sea, nuestros pecados fueron a Cristo, pero quien estaba orquestando todo era el Padre. Era el Padre quien nos había elegido. Nosotros no elegimos la muerte de Cristo. Fue el Padre quien hizo pecado al Señor. Ahora, el control soberano y divino de los eventos, por supuesto, el hecho de saber de que Dios tiene el control de todas las cosas, no significa de que Anás y Caifás queden libres de culpa por las acciones terribles que han cometido. El Señor lo dice claramente en el versículo 11b. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Quiere decir de que Pilato también tenía pecado por no obrar con valentía. Anás y Caifás tenían pecado. Los líderes religiosos tenían pecado y un mayor pecado que el de Pilato. Esto no disminuye la responsabilidad de estos individuos. Sin embargo, hermanos, este pasaje nos relata la última fase del juicio civil a Cristo. Juan omite la audiencia ante Herodes Antipas que se menciona en Lucas 23, no la menciona, que es un intermedio. Pilatos quiere mandarlo directo a el gobierno de Galilea. Pero aquí Poncio Pilato es quien aparece, ¿no?, como el gobernador romano de la provincia de Judea, y el apóstol Juan, en primer lugar, nos presenta la majestad de Cristo. Lo hemos estado viendo el día domingo anterior. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Esa majestad, la dignidad de Cristo. Cristo era el único que podía llegar a la cruz para poder sustituir nuestro lugar y satisfacer la ira de Dios por el pecado. No había otro, no había otro, porque no hay nadie justo, lo encontramos en la Escritura.
Juan ha relatado la majestad de Cristo durante todo, la gloria de Cristo durante todo el Evangelio. Y aun cuando lo golpeaban al Señor y cuando lo sentenciaban a muerte injustamente y lo llevaban a crucificarlo, Cristo mantuvo su poder. Cristo mantuvo su amor concentrado hacia nosotros. El apóstol Juan lo hace en este momento explicando un contraste con el Pilato débil y vacilante, quien perdió la compostura, el control de la situación, quien se apresuró a sentenciar la muerte de un hombre inocente, versus el Cristo digno, el Cristo valiente, el Cristo firme en su decisión, el Cristo firme en su búsqueda de poder llegar a la cruz para poder cumplir el propósito glorioso de redención. Todo lo que estamos viendo hasta aquí es una gran lista de contrastes. La historia de la caída de Pilato, por cómo termina 3 años después, nos revela cómo este carácter tan endeble, tan cobarde, fallidas, por supuesto, de poder solucionar el caso, su pánico fatal, terminó dando la sentencia y muerte del Señor Jesús. Por lo tanto, yo quiero que podamos observar el texto de esta mañana en 3 partes. En primer lugar, la ineficacia de Poncio Pilato o la ineficacia de Pilato, el terror de Pilato y la peor decisión de Pilato. Repito, la ineficacia de Pilato, el terror de Pilato y la peor decisión de Pilato para él. Vamos a encontrar la primera parte, la ineficacia de Pilato, del versículo 39 del 18 al 7 del 19. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Hermanos, Pilato ya había intentado sin éxito librarse de este caso explosivo. En el capítulo 18:31 habíamos visto que Pilato dijo: tómenle ustedes, júzguenle por su propia ley, a mí no me traigan, no me hagan partícipe de la muerte de un hombre inocente. Pilato ya había querido sacar las manos del momento de la crucifixión de Jesús. Los judíos se niegan y están forzados a admitir de que no tenían permitido dar muerte a nadie, porque la ley que dice, no matarás. Éxodo 20. Entonces aquí Pablo intenta transferir el caso a Herodes Antipas, quien gobernaba la región de Galilea donde Jesús era oriundo. Eso aparece en Lucas 23. Herodes solamente se burla de Jesús, lo devuelve a Pilato, lo deja atrapado en medio del dilema y, por supuesto, ¿no?, ya le había declarado que era inocente. De acuerdo con la orgullosa tradición de la justicia romana, hermanos, Pablo debía haberlo liberado. ¿Saben por qué? Porque en la Pascua siempre existía un acto de piedad por parte de Roma. Pero por supuesto, si Pilato daba en libertad a alguien que quería el mismo pueblo judío que sea asesinado, iba a provocar mayor ira, un peor escándalo en los judíos, y eso no quería Poncio Pilato. Era un cobarde. En medio de su arrogancia y su carácter sanguinario, seguía siendo un cobarde. Él sabía de que si liberaba a Jesús, posiblemente habría desatado un disturbio que le habría costado su posición de gobernador. Por lo tanto, desesperado, Pilato, por librarse de la situación tensa y peligrosa, no sabe obrar eficazmente, no sabe gobernar a su pueblo, no sabe gobernar a su provincia. Pilato piensa en otro plan. Entonces dice: a ver, hay un asesino, hay un insurrecto que está allí preso, Barrabás, comparando con Jesús, que no ha hecho nada y encima que veo que no hay ningún delito en él. Vamos a ver a quién escoge la población. Existía la costumbre, como repito, de que el gobernador liberara a uno en la Pascua, ¿no?, a un prisionero de los romanos. Aquí no se dice prisionero, dice
Suelte uno en la Pascua. Se refiere a un criminal, a un preso. Este era un gesto de buena voluntad, porque no hay referencia clara a esta práctica fuera de las Escrituras, pero la evidencia, hermanos, de los evangelistas aquí es suficiente para la historicidad de la práctica, ¿sí? Ahora, de acuerdo con esto, Pilato dijo a la multitud: ¿quieren entonces que suelte al rey de los judíos? Al otorgarle este título a Jesús, Pilato volvió a burlarse de los líderes judíos. Esto lo dice con ironía, porque ellos estaban rechazando con claridad a Jesús como su rey. La oferta del gobernador parecía ser una solución lógica a su problema, pero ahora el pueblo se había enterado de lo que estaba pasando y se había reunido a una gran multitud a la salida del pretorio, y Pilato sabía que muchos de la multitud habían aclamado a Jesús como su rey mesiánico en esa misma semana. Le habían dicho: Hosana, Hosana al hijo de David. Esperaba ponerlos en contra de sus líderes para forzarlos a acordar la liberación de Jesús, pero lamentablemente Pilato subestimó la resolución de los principales sacerdotes y la inconstancia de la multitud, porque ver a Jesús atado, prisionero, impotente de los romanos, los judíos se sintieron envalentonados, se sintieron seguros de que Jesús no iba a satisfacer sus expectativas mesiánicas. Este debilucho que nos va a defender contra la opresión romana. Jesús va a expulsar a los romanos de nuestra santa ciudad. Tiene que morir. Es un falso Jesús. Eso es lo que querían los sacerdotes. Ellos no entendían el antiguo pacto. Ellos no sabían que para que exista salvación y reinado, tenía que haber primero sufrimiento y padecido nuestro Señor. Por lo tanto, esto permitió que los principales sacerdotes manipularan con su persistencia a la multitud. Mientras Pilato estaba preocupado, sobre todo por un mensaje de su esposa, que lo vemos en Mateo 27, para que luego le gritaran: no liberes a este malvado, no liberes a este Jesús, libera a Barrabás. Juan nos indica que Barrabás era ladrón en el versículo 40, pero no era un ladronzuelo común. Mateo dice que era un preso muy famoso en Mateo 27:16. Marcos y Lucas nos mencionan de que era un asesino e insurrecto, o sea, de generar insurrección contra el gobierno romano, muy probablemente unido a los celotes. Se desconoce la insurrección específica aquí de Barrabás, de la que haya sido parte, pero habían revueltas constantes durante los años 66 y 70, luego de la muerte de Cristo, que eran comunes en aquella época, y los judíos o los insurrectos mismos exigían la liberación, ¿no? La libertad. Pero aquí lo que le están exigiendo a Pilato es que condenen a Jesús y liberen al insurrecto, liberen al asesino, un asesino famoso. ¿Se dan cuenta lo terrible que está sucediendo en ese momento? Pero a la vez ya sabemos de que todo tiene el fin de gloria del Padre, ¿verdad? Pero vamos viendo la maldad del corazón humano. Pilato aquí se estaba quedando sin opciones rápidamente. Con tono casi lastimoso le pregunta a la multitud: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué puedo hacer? O sea, aquí Pilato se confiesa y dice: ¿ya qué más puedo hacer? O sea, no puedo darle muerte porque no encuentro delito en él. ¿Qué más quieren que haga? En primer lugar, para que Pilato diga eso, demuestra una vez más su terror, su miedo, su cobardía. En segundo lugar, demuestra que se había quedado impactado con la persona de Cristo. Cuando Pilato le pregunta qué es la verdad y Jesús no le responde, se queda con deseo de saber lo que significa la verdad. Se había quedado impactado con Cristo. ¿Qué pues haré con este Jesús? ¿Y qué le responde a las personas? Que sea crucificado. En un intento, por supuesto, desesperado para calmarlos, Pilato toma a Jesús y le azotó. Dice el versículo 1 del capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Bueno, vamos a azotarlo. Vamos a dejarlo lastimado para que se den cuenta lo sangriento que es este castigo y que, a ver, si con esto se calman. Es por eso que estamos viendo aquí en esta parte la ineficacia de Pilato.
Pilato se hundió más en el abismo de la injusticia al castigar brutalmente a quien ya había sido declarado inocente. No solamente la injusticia delante de Dios, sino también ante su propia justicia. Había quedado completamente corrupto, porque si el mismo Pilato, a quien ya había declarado inocente, castiga, era porque este hombre se estaba contradiciendo de la forma más terrible que ya podía existir. Una contradicción peor que las que lanza Martín Vizcarra cuando le preguntan sobre las vacunas, que recibió vacuna o placebo, que se vacunó antes o después. Una contradicción peor que la de este candidato Hernando de Soto, que también se vacunó en los Estados Unidos, luego de que había dicho que no iba a vacunarse porque no le gustaban los privilegios. Aquí Pilato está contradiciéndose de forma terrible, porque ya había declarado que Jesucristo era inocente, pero por otro lado vemos de que lo manda a azotar por la presión. Pilato dejándose guiar por la presión de los judíos. Yo quiero que se imaginen cuán escandaloso debe haber sido ese momento de que Pilato no pudo hacer otra cosa que darle el castigo que él pensó que Jesús se merecía. Ahora, vamos a hablar un poquito de este castigo. Dice, Pilato tomó a Jesús y le azotó. ¿Saben qué eran los azotes? Era una forma de castigo sumamente cruel. En primer lugar, ¿qué hacían? Desnudaban a la persona, le quitaban sus túnicas. En segundo lugar, lo ataban a un poste. Y en tercer lugar, venían los torturadores. Ese nombre tenían los torturadores y lo golpeaban por turnos. Probablemente una de las escenas más sangrientas del cine hollywoodense es la que encontramos en La Pasión de Cristo, la película producida por Mel Gibson, donde por supuesto yo creo que a muchos no les agradará ver la cantidad de sangre que corre en esa escena, pero probablemente así o un poco más haya sido la brutal golpiza que recibió nuestro Señor injustamente. La ley judía en Deuteronomio 25:3 nos muestra de que se permitían un máximo de 40 azotes. Y en la práctica, los judíos daban un máximo de 39 para evitar excederse por accidente, excederse de los 40 azotes. Pero aquí los romanos no estaban obligados con tales restricciones. El castigo continuaba hasta que los torturadores estuvieran agotados. Hay quienes dicen que Jesús recibió 39 azotes. Eso era según la tradición judía, pero los romanos no se sometían a la tradición judía. El castigo continúa hasta que los torturadores simplemente se cansen, porque golpeaban con tanta fuerza que generaba un agotamiento, para que se imaginen. O hasta que el alguacil decidiera parar, como solía suceder, la víctima simplemente muera. El látigo, si es que hablamos de este instrumento con el que nuestro Señor fue azotado, estaba hecho con un mango de madera grueso, al cual se sujetaban varias correas de cuero. No era una ni dos. Cuando el hijo se portaba mal, ¿cómo venía la mamá a corretearlo con la correa, verdad? Ya, esto no era una correa, eran varias cadenas, perdón, varias correas de cuero juntas. Esto estaba teniendo, por supuesto, el objetivo de destruir la piel de el azotado. Y se menciona de que el cuerpo podía quedar tan rasgado y lacerado que los músculos y huesos o incluso los órganos internos podían verse. Porque estos látigos que tenían las correas de cuero tenían en el borde final, tenían piezas óseas o metálicas ensartadas en la parte final. Esto hacía de que se impregne en la piel y al retirar el látigo pueda quitar parte de la piel. Ese fue el sufrimiento de nuestro Señor. Ese fue el precio de nuestra salvación. Cristo siendo desgarrado por nosotros. No es una exageración lo que les estoy diciendo. Es tal como sucedió. Los golpes eran tan fuertes que uno podía ver
las venas, los músculos, los huesos e incluso hasta los órganos internos del que estaba siendo azotado. Era un castigo tan horrible que los mismos ciudadanos romanos no podían verlo. Los azotes que Jesucristo soportó, amados hermanos, lo dejaron tan, pero tan débil que ya no pudo cargar parte de su cruz hasta el lugar de su crucifixión. Pilato esperaba, por supuesto, que el trato brutal a Jesús satisfaciera la sed de sangre de los judíos que estaban turbados. No contentos los soldados de Pilato de haber golpeado salvajemente a Jesús, dice aquí que entretejieron, en el versículo 2, una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Tal indignidad adicional, una corona burlesca para imitar las coronas del César, sumó sufrimientos al Señor. No era no era necesario ya, pero para añadirle esto, hermanos, luego de que su cuerpo estaba lacerado completamente, recibió no una corona puesta de por encima, le impregnaron, lo coronaron con espinas. Esto se suma a la lista de los sufrimientos de nuestro Señor, porque las espinas le habrían producido tan grandes y profundos cortes en la cabeza que habían incrementado, por supuesto, su dolor y su sangrado. Además, dice el texto que le pusieron un manto de púrpura, lo vistieron con un manto de púrpura. Quizás era la capa de algún soldado para imitar burlonamente los ropajes reales. Mateo dice aquí que los soldados, para imitar, ¿no?, burlonamente, le pusieron una caña en su mano derecha como si fuera el cetro de los soberanos. Y le decían, salve, rey de los judíos, y se arrodillaban delante de él. En una fea burla, por supuesto, y con desdén, con desprecio, le daban bofetadas, dice el texto. Mateo también en el capítulo 27, versículo 30, nos afirma que le escupieron, le quitaron la caña de su mano y lo usaron para golpearlo en la cabeza. Pregunta, ¿qué tenía Jesús en la cabeza? La corona de espinas. Por otro lado, Pilato salió otra vez del pretorio. Jesús aquí estaba destrozado completamente. Si se hablaba de que en los judíos Jesús se merecía algún castigo cruel, el castigo ya estaba hecho. Y salió Pilato otra vez entonces y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Una vez más, Pilato afirmó que la inocencia de Jesús era ciertísima y que ese castigo que estaba recibiendo definitivamente era completamente injusto. Esto nos deja certificado de que lo que había hecho Pilato estaba increíblemente mal. Había actuado con una tremenda injusticia, quizás incomparable con ningún otro político. En este punto entonces dice que salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Por supuesto, todo eso lo habían puesto los soldados, ¿no?, tanto la corona de espinas como el manto de púrpura. De forma teatral y sarcástica, para que veamos la cobardía de Pilato, le dice, aquí está el hombre, he aquí el hombre, en el versículo 5, parte final. Jesucristo aquí está sangrando por causa de los azotes, por la corona de espinas, con la cara completamente amoratada e hinchada por los golpes de los soldados de Poncio Pilato. Jesús parecía todo menos un rey, y Pilato esperaba justamente de que esta imagen golpeada patética saciara la sed de sangre y despertara simpatía en la multitud patética, pero aquí vemos que Pilato le dice, aquí está vuestro hombre, en lugar de vuestro rey, como lo había dicho ya en el versículo 14 del capítulo 18, y también en el versículo 39. Esto enfatizaba a los judíos que Jesús no representaba peligro para ellos ni para Roma. Ustedes dicen que es su rey, pero es un hombre más. Ustedes dicen que es Dios, pero es un hombre más. Mírenlo, aquí está.
No ha podido ni siquiera salvarse de los golpes. Una vez más, entonces, Pilato juzgó mal la profundidad del desprecio de los líderes judíos hacia Jesús, porque ver a Jesús con el rostro morado, con el cuerpo lleno de sangre, tan solamente estimuló su apetito. Era un sanguinario, como los tiburones que cuando sienten sangre en el agua van corriendo a devorar su presa. Aquí, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces. En lugar de asombrarse por cómo estaba Jesús, ellos exclamaron en el versículo 6, crucifícala, crucifícale, crucifícale. Esto fue suficiente para Poncio Pilato, que estaba disgustado con la actitud insensible de los judíos y queriendo librarse de Jesús. Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle porque yo no hallo ningún delito en él. Las expresiones, hermanos, enfáticas, cuando aquí Pilato dice, tómenle ustedes. Subrayan aquí que Pilato ya estaba completamente exasperado. Estaba harto de los judíos. Les dijo, tómenlo ustedes, crucifíquenlo ustedes, yo no quiero tener nada que ver con él. La declaración, hermanos, no sigue una lógica en realidad, porque el gobernador está diciendo, tomen a este hombre y crucifíquenlo porque yo no lo he encontrado culpable. No está claro exactamente si Pilato les estaba concediendo oficialmente el derecho de ejecutar a Jesús o si tan solo se estaba burlando de ellos otra vez. Tal vez sabía que los judíos no crucificaban a personas, pero el solo hecho de que Pilato hubiera mencionado la concesión del derecho, el castigo capital, una de las prerrogativas del gobierno romano más celosamente guardadas, es otra señal de que Pilato estaba perdiendo el control y cayendo en una completa ineficacia, porque el castigo de la crucifixión era íntegramente de los romanos. Los romanos le habían quitado esa potestad a los persas, al imperio que se encontraba antes de los romanos. Y aquí nos demuestra una vez más la terrible indecisión y la exasperación de Pilato. Pilato con todo esto podía haber terminado con los judíos, pero ellos no habrían, hermanos, no se habrían dado por vencidos. Aquí los judíos no habían terminado con Pilato. Dándose cuenta que ahora tenían la sartén por el mango, los judíos le responden, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, dice el versículo 7. Sabían que Pilato, por supuesto, todavía estaba intentando evadir el asunto y devolverles la pelota, pero ellos no la iban a recibir. Le recordaron a Pilato que ya habían juzgado a Jesús de acuerdo con la ley judía y lo hallaron culpable y merecedor de muerte. Parte de la genialidad de la forma de ocupación romana a través de todo el imperio era conceder autonomía en los asuntos civiles a las naciones conquistadas. Por lo tanto, si es que había un problema, el imperio romano decía, obren ustedes de acuerdo a sus leyes. Nosotros gobernamos lo más importante, sus territorios. De ahí sus problemas, resuélvanlos ustedes. Se esperaba, hermanos, que los gobernadores de las provincias romanas mantuvieran el control al tiempo que conservaban las leyes locales, mientras no hubiera conflicto con las prioridades de Roma. Los judíos exigieron de nuevo que Pilato reconociera sus derechos legales y se le ordenara la ejecución de Jesús. La acusación específica de los judíos contra Jesús, que se hizo a sí mismo Dios, dice, ¿no? El versículo 7, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, revelaba finalmente la motivación verdadera. No era que Jesús había ocasionado desorden, no era que Jesús había dicho de que no le den tributo a César, sino ahí está el motivo verdadero de el corazón de los judíos, porque intentaron llevar a Jesús a la condenación por motivos políticos, como alguien que causaba una insurrección. Ahora querían que Pilato lo sentenciara basándose en la ley religiosa judía. Evidentemente, ¿qué tenían en su mente? Levítico 24, versículo 16. Dice, además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Era lo que tenían en su mente aquí las autoridades judías. Los principales sacerdotes lo determinaron blasfemo porque rechazaron la afirmación de Jesús según la cual era él el Dios encarnado. Este asunto, por supuesto, era especialmente delicado para Pilato, el cual se había ofendido y él mismo había ofendido también
sensibilidades de los judíos con respecto a la idolatría. En el capítulo anterior hemos visto ello, en el versículo 29 al 32. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Tómenlo ustedes, júzguenle según vuestra ley. Aquí los judíos tienen en su mente no matarás. No saben qué argumento darle a Pilato para que lo lleve a crucificar. Y aquí ya habían pensado mejor y recuerdan la ley que la manejaban a su pura conveniencia. Y le dicen, denle muerte. Este asunto, por supuesto, era sumamente delicado, ¿no?, para Poncio Pilato, porque hacer de nuevo una jugada de volver a azotarlo a Jesús o castigarlo de alguna u otra forma provocaría un disturbio de los judíos o una queja a sus superiores. Y ambas cosas serían fatales para su futuro como gobernador. Él quería ser un gobernador prominente y él sabía de que si es que el pueblo se quejaba contra el César, él iba a tener poco tiempo como gobernador y que ciertamente logra pasar, ¿no?, años después, tan solamente. Pilato había intentado intercambiar a Barrabás por Jesús, no pudo. Pilato intentó que luego del castigo los judíos sean insensibilizados, pero los judíos y los fariseos actuaron como tiburones asesinos. Entramos a analizar el terror de Pilato, porque se hizo a sí mismo Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. A medida, hermanos, que la situación se deterioraba, el miedo de Pilato se incrementaba. Pero cuando se oyó de que los líderes habían dicho, los mismos líderes judíos, que Jesucristo estaba afirmando ser el Hijo de Dios, él tuvo más miedo. Claro, Pilato podría haber sido cínico, ¿no? Podría haber aparentado de que no tenía miedo, pero como la mayoría de los romanos también era el supersticioso. Pensar que Jesucristo fuera un hombre con poderes divinos, o tal vez un dios o el hijo de un dios en forma humana, lo llenó de miedo, porque había castigado a alguien divino. Si así fuera, por supuesto, lo había hecho sangrar, lacerar a alguien que podía usar sus poderes sobrenaturales para vengarse de él. Se menciona en Mateo 27 que la esposa de Pilato tuvo un sueño sobre Jesús y la advertencia que le hace la esposa a él también es importante. Esto alimenta mucho más el miedo supersticioso de Pilato de que pudiera haber provocado la ira de algunos dioses, ¿no?, para él. Tomando a Jesús con él, Pilato entró otra vez en el pretorio, dice la escritura, y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Su pregunta aquí no tenía nada que ver con la residencia terrenal de Jesús. Pilato ya sabía que era Galileo. La pregunta del gobernador estaba relacionada con la naturaleza de Jesús, porque Jesús aquí ya le había dicho, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, ¿de dónde viene tu reino? Pero Jesús no le dio respuesta. Ahora, hay varias razones por las cuales Jesús aparentemente no le haya dado respuesta. La escritura no nos lo dice, podemos especular. Bueno, en primer lugar, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Se acuerdan? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Más aún, Jesús aquí ya le había dicho a Pilato de que era rey de otro reino. Versículos anteriores. Aquí, ciertamente, el silencio de Jesús era sentencioso en el sentido de que Pilato ya había oído la verdad y él la había rechazado. Él quería seguir preguntando más, como esa persona que pregunta un producto y pregunta las bondades y pregunta los pros, los contra, pero solamente de preguntón porque nunca lo va a comprar. Así era Pilato. Preguntaba y preguntaba, pero Jesús ya había guardado silencio porque ya le había dicho todo lo que tenía que decirle. La Biblia nos enseña que cuando los hombres persisten en rechazar a Dios, Él los rechazará. Jueces 10:13, por ejemplo, y uno de los textos que aparece en el Nuevo Testamento, Mateo 15, versículo 14. Permítanme leérselos. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo. Cuando, hermanos, la gente rechaza a Cristo de forma contundente, es como que digan, déjame en mi estado de ceguera, no quiero recibir la vista. Y bueno, su fin será caer en el hoyo y la muerte eterna. Por lo tanto, aquí Pilato está irritado con el silencio de Jesús y le vemos en el versículo 10 le dice, ¿a mí no me hablas? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Claro, él podía tener el derecho, pero le faltaba el suficiente valor para hacer cualquiera de las dos cosas. El comentarista Leon Morris dice lo siguiente, esta pregunta es reveladora, porque finalmente Pilato era el único que podía decidir si lo crucificaban o no. Al final, no pudo evitar la responsabilidad. Y estas palabras nos muestran que en el fondo él se había dado cuenta de que Cristo era alguien importante. La presunción arrogante, hermanos de Pilato, no era cierta. No era de que, oye, por si acaso no ves que tengo la autoridad. No era aquí que se estaba envalentonando, era aquí una señal de su indecisión. Ya se había dado cuenta de que iba a ser responsable de una muerte trágica. Él aquí rompe su silencio y Jesús le dice, tranquilo, tú no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuese dada de arriba. Es decir, de Dios. Porque aunque él era un agente moral responsable por sus acciones, Pilato no tenía el control final sobre los sucesos relacionados con el Hijo de Dios. Nada de lo que ocurre, ni siquiera la muerte de Cristo, está fuera de la soberanía de Dios, queridos hermanos. Y frente a la oposición y el mal, Jesús se consoló en el control soberano del Padre sobre los acontecimientos. Aunque Pilato era culpable por sus acciones, había alguien con más culpa. Dice Jesús, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Claro, no se refería a Judas, ¿no? Pero no fue él mismo quien lo entregó a Pilato, sino a los judíos. Quien me entregó a ti. Miren con atención, quien me entregó a ti. ¿Quién lo entrega? Los judíos, las autoridades, Anás, Caifás. Judas tiene, por supuesto, una función allí, pero probablemente ya en estas alturas de la historia, Judas ya se había ahorcado. Particularmente la referencia es a Caifás, quien más que nadie era responsable de llevar a Jesús ante el gobernador romano. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote de aquella época. Él era como, ¿no?, el más mínimo culpable de que Pilato esté siendo, ¿no?, responsable de este juicio por dos razones. En primer lugar, porque Caifás había visto evidencia abrumadora de que Jesucristo era el Mesías. Él había visto completamente las señales que él había hecho como hijo de Dios. Pilato no. Es por eso que Jesús le dice, ellos tienen mayor pecado. Caifás vio todos los milagros de Cristo. No todos, pero la mayoría vieron pruebas evidentes, contundentes de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Además, Caifás era quien humanamente hablando había puesto a Pilato en la posición en la que estaba. Pilato aquí seguía siendo responsable por su decisión judicial débil y motivada políticamente, pero él no inició el juicio, ni ingenió la traición que llevó a Jesús ante el tribunal. La idea fue de Caifás. A pesar de la acusación adicional de blasfemia, el gobernador aquí seguía sin convencerse de que Jesús fuera culpable de algo que mereciera la muerte. Por lo tanto, dice aquí que el texto, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Miren, Pablo que intentaba, luego de golpearlo, que procuraba soltarle. Claro, ya fuera con nuevos intentos de razonar con la multitud o preparándose para declararlo inocente, sus intentos aquí no tuvieron un fin abrupto. Cuando los judíos se dieron cuenta de que no habían convencido a Pilato de la culpa de Jesús, asustados porque el gobernador lo liberara, dieron voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. ¿Se dan cuenta cómo lo manipulan? César te va a castigar, ¿ah? Porque tú dices que gobiernas por el poder de Roma. César gobierna Roma. Si tú sueltas a este falso Mesías, eres enemigo de César, porque te estarías oponiendo al rey. Esta es una ironía hipócrita, por supuesto, y una ironía corrupta.
de los judíos, porque el odio de los judíos hacia el gobierno romano indicaba con certeza de que eran todo menos amigos del César. Y aquí los judíos se estaban haciendo amiguis del César, forzadamente. Eso fue el colmo para Pilato. La amenaza implicada de los judíos finalmente aquí lo abruma. Él no podía arriesgarse a que dijeran al emperador que Pilato había liberado a un revolucionario. Él ya se había imaginado el peor escenario, ¿no? Especialmente uno que se hace rey en oposición al César. Pilato, ¿cómo es de que dejaste libre a un insurrecto como Jesús el Mesías, que se autodenomina el Mesías? Varios hermanos de los actos necios de Pilato habían enfurecido a los judíos ya. Habían provocado confusión en Palestina. Los ojos de Roma estaban sobre él y por supuesto no se quería arriesgar a otra agitación. ¿Quién era el César en aquel momento? Tiberio. Tiberio, el emperador de ese momento. Era conocido por su naturaleza suspicaz, su disposición a castigar implacablemente a sus subordinados, y Pilato, por supuesto, temía por su posición, sus posesiones e incluso su propia vida. Sintió que ahora no tenía otra opción sino que ceder ante los deseos de los judíos y pronuncia de esta forma la sentencia que ellos le estaban exigiendo. Finalmente estaremos viendo la peor decisión de Pilato. ¿Motivada por qué? Por su miedo. No miedo a Cristo, no temor a lo que podía hacer Cristo solamente ya, sino sobre todo miedo a lo que Tiberio le podía hacer. ¿Qué buscaba Pilato? Posición. ¿Qué buscaba Pilato? Permanencia en el poder. Él sabía de que si soltaba a Jesús los judíos podían acusarle. Y por supuesto, él no quería ello. Esto lo lleva a la decisión fatal que comete del versículo 13 al 16. Dice, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Claro, irónicamente aquí Pilato juzgaba a quien el Padre había concedido todo juicio, a quien un día, por supuesto, resucitará de la muerte para sentenciarlo por la eternidad. Lo que va a ocurrir con los impíos va a ser simplemente el dictado de una sentencia. No va a ser tanto un juicio en el que ellos van a poder apelar y defenderse. No va a haber ninguna defensa. Es más, no van a poder ni siquiera abrir su boca en presencia de Dios, los impíos, allá en el día final. A lo que se le conoce como juicio tan solamente es el dictado de la sentencia, que será para ellos el sufrimiento por toda la eternidad. El momento supremo al cual apuntaba toda la historia de la redención aquí había llegado, de modo que Juan cuidadosa y dramáticamente prepara la escena. Era la preparación de la Pascua, dice aquí, en el versículo 14. Vean sus Biblias. Era la preparación de la Pascua y eran como la hora sexta o el final de la mañana. ¿Saben cuál es la hora sexta? La hora sexta es aproximadamente mediodía, entre las 11:30 y las 12 del mediodía. En la cultura judía, romana, de aquella época se observaba, ¿no?, las horas desde que amanecía. La hora primera era de 6 a 7, la hora segunda de 7 a 8, la hora tercera es de 8:30 a 9:30. Para eso la hora sexta ya era entre las 11 y 12. Y así va avanzando, ¿no?, consecutivamente. Era como la hora sexta. Y esta declaración, hermanos, presenta una dificultad aparente porque, de acuerdo con el relato de Marcos, la crucifixión de Jesús fue en la hora tercera, aproximadamente 9 de la mañana. Pero aquí, como escribe un comentarista, que las personas relacionaban el tiempo estimado con el punto más cercano de 3 horas. Cualquier momento entre las 9 y el mediodía habría llevado a una persona a decir que el acontecimiento ocurrió a la hora tercera o a la hora sexta. Esto es para que lo tengan en claro
y digan, no les diga a alguien, mira, una contradicción, encontré en la Biblia una contradicción, porque Marcos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera y Juan dice a la hora sexta. ¿Qué van a decir ustedes? De que en aquella época las personas miraban y estimaban el tiempo cuando la hora se aproximaba a uno de los dos intervalos, ya sea a las 9 o a mediodía. ¿De acuerdo? Aquí, hermanos, en este momento, Pilato provocó a los judíos con un último comentario sarcástico. Les dice, he aquí vuestro rey, en el versículo 14. He aquí vuestro rey. Esta era su forma de burlarse de ellos. Sugería que este hombre golpeado, ensangrentado, indefenso, era todo el rey que necesitaban. Ellos furiosos le gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Ya fuera en burla continua, tal vez buscando un momento final para escapar de su dilema, Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? En un acto escalofriante de hipocresía atroz, los judíos respondieron, los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Se dan cuenta la prostitución ideológica que acaban de hacer? Se estaban vendiendo a Roma para que simplemente se cumpla su deseo perverso, su hambre por asesinar y ver correr la sangre del Hijo de Dios. Esta es la imagen clara de los enemigos de Cristo, a quienes, por supuesto, Dios ya los puso por debajo de sus pies. Aunque, por supuesto, esto se dijo con duplicidad descarada, lo irónico era de que su declaración era verdadera. O sea, habiendo rechazado a su rey mesiánico, habiendo rechazado a su propio rey, ellos lo dicen con ironía, pero no deja de ser verdad. Al no tener el rey de su propia nación, no les queda otra que someterse a César como rey. Y esta era una ironía aún más amarga, porque quienes acusaron a Jesús de blasfemia cometieron aquí un acto blasfemo. ¿Cómo le van a decir a César que es rey? ¿Se dan cuenta de lo que estaban haciendo los principales sacerdotes? Estaban reconociendo como Dios, como Señor, a otro, aparte del rey verdadero de Israel, Yahweh. ¿Se dan cuenta del acto más hipócrita que estaban cometiendo aquí los sacerdotes principales? Ellos sabían de que no podían decirle rey, no podían someterse a otro rey por encima de Dios. Solo Dios merecía ese título. Por lo tanto, los judíos estaban en paz con los romanos siempre y cuando los romanos respeten el culto de los judíos. Y a Roma no le importaba eso. Hagan sus cultos. Nosotros solamente queremos sus tierras. Somos el imperio más fuerte del mundo. Solamente queremos sus territorios. Para que sea que dominamos esta cantidad de tierras. Queremos, bueno, el producto de sus tierras. De ahí, hagan, adoren a quien quieran. Por supuesto, luego de la persecución de la iglesia, o en el momento de la persecución de la iglesia, se dieron cuenta que el nombre de Jesús era indetenible. Y el César le dice, ahora tienen que reconocer que yo también soy Dios. Reconozcan a Jesús también como Dios, pero yo también soy Dios. Estos judíos hipócritas probablemente lo hubieran hecho. Jesús, siendo acusado por ellos de blasfemia, ahora ellos están blasfemando. Todas las opciones aquí ya se habían agotado. Pilato reconoció la derrota y entregó a Jesús a ellos para que fuera crucificado. Juan aquí no dice que los judíos asumieron la custodia física de Jesús. Los soldados romanos realizarían la crucifixión. Más bien, el sentido que Pilato está hablando es que entregó a Jesús a la voluntad de los judíos. Y el dilema que lo lleva a Pilato a la peor decisión es lo que expresa en Mateo 27-22. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Este dilema, ¿qué haré frente a Cristo? ¿Qué haré con Jesús? ¿Saben qué? Lo enfrentan todas las personas. Solamente hay dos alternativas: ponerse del lado de quienes lo rechazaron y crucificaron y enfrentar la condenación eterna, o reconocerlo como Señor y Salvador. Y así, por supuesto, obtener la salvación. Hoy en día todos están atravesando el dilema de Pilato. Todos.
Y este es un llamado al Evangelio, queridos hermanos, para que en estas fechas podamos presentar a Cristo. Para que ustedes presenten a Cristo. ¿Qué haré? ¿Qué haré con Cristo? Tienes dos opciones. O responder en arrepentimiento y aceptar su salvación, o unirte con quienes lo rechazan. A estos ateitos de internet que les gusta solamente presentar argumentos y que se creen únicos y primerizos en oponerse a los pensamientos de la Escritura, no son más que viles ignorantes que se están uniendo a una larga cantidad de personas que rechazaron a la luz del mundo porque amaron más a las tinieblas que la luz. Los intentos, por supuesto, inútiles de Pilato por evadir el asunto revela claramente que no hay terrenos medios. Jesucristo dijo: el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Finalmente, el orgullo y el miedo de Pilato lo llevaron a su caída, porque se alineó del lado de quienes crucificaron a Cristo para la condenación de su alma. Esto figura en la historia como un personaje monumentalmente trágico, porque teniendo el privilegio, hermanos, de la conversión en privado con el Señor, no valoró la oportunidad. Esto no significa de que Jesús, si es que Pilato se arrepentía, Jesús no iba a cumplir el acto de redención. Aquí Pilato no estaba puesto en la profecía como tal, habla de los gentiles. De repente, si Pilato se arrepentía, hermanos, vamos a especular, si Pilato se arrepentía, Pilato no era parte de la profecía. Pilato estaba siendo usado por su cobardía, por su maldad, por su perversión. Si Pilato se arrepentía, obviamente, en primer lugar, era destituido como gobernador. Y probablemente Tiberio enviaba a otra persona para darle muerte a Cristo. Pero aquí Pilato es una clara referencia de todo aquel quien se encuentra con Cristo tiene dos alternativas: o humillarse delante de él o enorgullecerse delante de él. Pero nadie puede volver a ser el mismo. Él despreció la oportunidad que tuvo y lo llevó a cometer el peor error de su vida. Hoy Pilato está en la categoría de Judas Iscariote. De repente a Pilato le costaba la vida, de repente Tiberio César venía pero muy difícil porque no había cometido ningún crimen aquí. Y Jesucristo igualmente iba a morir, tarde o temprano. De repente Pilato era llevado al exilio y sobre todo habría ido en paz porque su esposa ya le había advertido de que no hiciera nada malo contra él. O sea, su esposa ya era consciente de la decisión que podía tomar. Si yo veo que mi esposa me está diciendo que no tome una decisión apresurada, aunque me vaya a la tierra más desconocida, al menos sé que voy a tener el amor de mi esposa. Aquí Pilato no pensó en ello, él pensaba en su comodidad propia, en su poder propio, y lo terminó llevando a cometer el peor error. Queridos hermanos, si hay algo que podemos aplicar de forma directa en medio de todo esto, es mirar los sufrimientos de Cristo y saber que este mundo no es nuestro hogar, que el mundo nos va a aborrecer. Recuerda que tu ciudadanía está en los cielos. El hogar que Jesucristo nos ha preparado no es este mundo. En segundo lugar, cuidarnos de la hipocresía. Lo que hicieron aquí los judíos fue terrible. No tenemos más rey que César. Nunca busques tu propia comodidad, ni aunque lo quieras aparentar como algo estratégico. No, que por estrategia lo dije. No, no maquilles tu hipocresía.
no confieses algo que atente contra el nombre de Dios. Y en tercer lugar, predica el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué sufrió Cristo? Ya sabemos. Jesucristo no fue una víctima. Jesucristo fue llevado a la cruz por nuestros pecados, pero sobre todo para la gloria de Dios, por amor de su nombre. Queridos hermanos, los amo tanto como para decirles de que Dios tiene grandes planes y propósitos para sus vidas aquí en la tierra, de prosperidad, de bien. Hoy lo que les puedo decir como expresión de amor es: prepárense para el sufrimiento que viene dentro de muy pronto. Yo no miro con esperanza las elecciones presidenciales, pero hay un riesgo. Si ganase un candidato a favor de la iglesia, como lo es Rafael López Aliaga, habría una aparente tranquilidad con la iglesia, de que no se aprueben leyes que vayan en contra de la iglesia. Pero no, por supuesto, no vamos a ver a Rafael López Aliaga como nuestro Mesías. Yo estoy analizando y él es uno de los candidatos por quienes estoy pensando votar, porque uno debe examinar la escritura y ver si quien está postulando a la presidencia maneja los principios bíblicos, aunque no es un hombre bíblico, lo mantiene atento hacia lo que la Biblia pueda decir. Tiene sus errores, sus discursos a veces contradictorios, pero no es un libre acusado de corrupción como Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Que ha recibido coimas o etcétera. O en segundo lugar, que gane una persona que sea anti-iglesia, anti-derechos bíblicos. Y hay personas abiertamente ante ello. Si llegase a suceder un gobierno como el de Verónica Mendoza, va a ser muy probablemente que en el Perú suceda algo como lo que viene pasando en Bolivia, que los cultos vienen siendo examinados, que los mensajes vienen siendo revisados, los sermones vienen siendo leídos por el gobierno, para que no prediquen nada que vaya en contra del imperio o del gobierno de turno. ¿Nos vamos a someter ante ello? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No le debemos obediencia a un gobierno que se pone por encima de la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho y lo hemos demostrado durante todo el mes de cuarentena de febrero. Por lo tanto, hermanos queridos, veamos todo esto como igual, el terreno al sufrimiento. Sea que gane uno u otro candidato, tarde o temprano nos va a esperar el sufrimiento, porque si gana López Aliaga, la izquierda del Perú va a hacer que se revolucione de tal manera que para las próximas elecciones, como no hay reelección en el gobierno peruano, que para las próximas elecciones del 2026 aproximadamente, si es que no buscan la forma de hacer caer a un candidato conservador como Rafael López Aliaga, si es que llegase a la presidencia, lo que pasaría es de que venga con fuerza un gobierno izquierdista y venga con todo, ¿no? Así que, hermanos, sea cual sea el futuro, del Señor somos, al Señor le pertenecemos, a Él servimos y por Él sufrimos. Por Él sufrimos. Hoy vamos a estar comenzando el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y toda esta carta gira en torno a el gozo en medio del sufrimiento, el ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana. Oh Dios, nos encontramos completamente sumergidos y maravillados con todo este momento previo a tu crucifixión. Recordar, oh Cristo, de que tú no fuiste ninguna víctima. Oh Señor, fueron nuestros errores, nuestras culpas, nuestro pecado asqueroso
que te llevó, Señor, a cumplir el acto necesario predispuesto por el Padre. Por lo tanto, Señor, permítenos vivir dignos de ese sacrificio. Te rogamos, Señor, que nos des mayor amor por tus sufrimientos, para que no tengamos miedo, Señor, de sufrir por tu causa. Ayúdanos a serte fieles, a huir de la hipocresía como la que vimos aquí, Señor, de los judíos, reconociendo a César como su rey. No queremos reconocer a nadie más como nuestro rey. El gobierno presente no es nuestro rey, solo tú eres nuestro rey, Señor. Nos sometemos a nuestras autoridades civiles por obediencia a ti. Pero cuando éstas se ponen por encima de tu palabra, Señor, buscamos la integridad absoluta en la obediencia hacia tu persona. Ayúdanos y fortalécenos en el tiempo de la prueba. Ayúdanos a huir, bendito Dios, de cualquier cobardía como con la que actuó Pilato. Y ayúdanos a predicar tu sufrimiento, sobre todo en estas épocas donde las familias se encuentran un poco más dispuestas a escuchar tu palabra. Ayúdanos a hablar sin temor tu evangelio. Gracias, Cristo. La gloria y la honra sea para ti. Una vez más te rogamos que selles este mensaje en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Bueno, espero, hermanos, con ansias el día en el que nos podamos volver a congregar nuevamente, presencialmente, porque estamos aquí congregados virtualmente, pero estamos hablando de la congregación presencial. Así que en cualquier momento vamos a estar dando el anuncio para juntarnos, ¿sí? Y poder participar de la mesa del Señor como cuerpo de Cristo, ¿sí? Así que preparémonos para ese día. Mientras tanto, los servicios van a continuar siendo por esta vía, por Zoom íntegramente. Podemos compartir el enlace a cuantos invitados deseemos, aquellos quienes deseen escuchar la palabra del Señor. Por ejemplo, hoy se ha conectado Giuseppe en breves momentos, o debe haber sido su mamá que reaccionó a la publicación que hice en la página de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, tengan la libertad de poder invitar a otras personas. No va a haber peligro de que prendan su audio porque Blanca los tiene allí obligatoriamente silenciados, ¿verdad, Blanquita? Ya puedes cancelar esa opción, ¿eh? En este momento ya puedes dar libertad a que los hermanos prendan su... Puedes prender tu micro, digo. Lo hacemos básicamente para que cuando alguien entre no se escuche la bulla, ¿no?, del entorno, el momento, y no haya ninguna perturbación. Pero bueno, sería cuestión de que nos vayamos acostumbrando a estas modalidades tecnológicas, porque va a ser necesario, ¿sí? No por una mayor comodidad, no, sino porque va a ser necesario. Estamos compartiendo el evangelio, al menos ahora, una vez por mes, y va a seguir así, y va a seguir siendo así continuamente. ¿De acuerdo? Todos los últimos sábados del mes vamos a estar presentando el evangelio. Por lo tanto, ¿cuándo es nuestro próximo encuentro? El 24 de abril, 10 de la noche. ¿Sí, mis hermanos? Trabajemos para ese día. El día de ayer volvimos a superar, ¿no?, las 30 personas, aparte, o sea, contándonos nosotros. Me alegró ver rostros nuevos, algunos que no pudieron volver a estar, pero sigamos orando por ellos. Sí, amados hermanos. Nada más preguntar, ¿quién invitó a Jesús Campoverde? ¿Tú, Braulio? No lo invitaste tú. ¿Quién invitó a Jesús Campoverde? Hermano, fue Marlit. Ah, Marlit. Sí, hermano. ¿Cómo así? Por medio de